Muy buenas, familia, bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, toca lecturas, por fin, lecturas. Acordaos que no habéis visto el vídeo de que habían cambios en el canal. Estos son los primeros cambios, que la sección de lecturas será ahora de lecturas y relecturas. Más que nada porque, como dije en el vídeo, no quiero seguir teniendo la sensación de que me pierdo el disfrute de releer algunas obras que me impactaron, me encantaron o me volvieron loco en su momento, y que ahora desde hace mucho tiempo no las he vuelto a disfrutar. Aparte de ahí, como sabéis, ya os dije que haría los vídeos de lecturas mezclando novedades o compras que he hecho ahora últimamente junto con obras que ya tenía pero que no había conseguido releer por falta de tiempo o por estar demasiado centrado, como la mayoría, en todo ese aluvión de novedades y que nos quitan tiempo para disfrutar otro tipo de obras. Y nada, empezaremos ya. Hoy habrá también manga europeo, americano, DC, Marvel, hay un poco de todo, ¿vale? Unas serán relecturas y otras serán nuevas, ya os iré diciendo una por una, ¿vale? Empezaremos por una novedad, una que cogí de Aleta, que sacó hace nada, que es Justicia y Dignidad, Ferenc y Bast, ¿vale? Bueno, en realidad, más que Aleta, viene de Desfiladero, que ya sabéis que Desfiladero y Aleta tienen mucho que ver, ¿vale? ¿Y qué tenemos en Justicia y Dignidad? Aquí digamos que es un cómic, reportaje, revisión con mucho detalle de lo que sucedió en Egipto justo después de la Revolución Árabe, pues para ir por el 2013, que de la población, lo sabéis, ¿no? Los que sabéis, recordáis que consiguieron derrocar a Mubarak, que llevaba más de décadas y décadas en el poder. A medida de manifestarse y luchar por sus derechos consiguieron eso, pero luego aquí toca un tema muy interesante, que es que justo un año, 2 años después, pues quisieron sacarse encima al que había, con el que prácticamente no había ido ningún cambio, que era Morsi, ¿no? El que dominaba un poco todo el gobierno y los estamentos oficiales. Y aquí nos explica la historia de mujeres. Es un claro cómic que denuncia la situación de las mujeres en las cuales, pues durante aquellas manifestaciones, fueron vilipendiadas, maltratadas, algunas violadas, unas violadas por gente de la calle, manifestantes, y luego otras maltratadas por las fuerzas del orden o por lo mismo, digamos, cuerpo de policía o ejército, ¿vale? Luego maltratos en los interrogatorios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí digamos el cómic, lo que es menos importante es el que, no por ello dejaremos de fijarnos en ello, es el tema pues gráfico, narrativa visual, un poco lo que es el arte del cómic en sí, ¿no? Aquí el gran poder de esa obra es lo que nos explica. Un tema que por desgracia no lo conoce todo el mundo. Son casos reales, aunque los nombres de los personajes son ficticios y evidentemente no quieren leer, aunque luego hay otros que se explica de dónde viene toda aquella situación. O sea, los casos que salen ahí son completamente reales. Hay casos en que, por ejemplo, pues nada, la mujer empieza a ser acosada, ¿vale? Aquí tenemos con el turbante verde, ¿vale? Y empieza a pasar, pues esto, ¿vale? Obviamente es una temática desagradable, que da mucha pena, que da mucho asco. Luego obviamente también la brutalidad policial. Aquí ponen fotos reales de lo que hemos visto antes en dibujo, ¿vale? O sea, lo que es documentación y trabajo periodístico de los autores es impresionante, ¿vale? Pero luego, a pesar de estas fotos, no os penséis que es todo el rato fotos, dibujo, no. Todo lo demás es cómic, eso te pone en dirección de que no estás viendo un cómic de ficción, sino algo que sucede. Te explican muy bien los trequemenejes burocráticos de los cargos, que prácticamente eran un cambio de cromos y que luego el pueblo prácticamente no. Aquí tenemos recortes auténticos de prensa donde se veía la violencia hacia las mujeres, incluso muchas que no eran nativas de ahí, algunas eran periodistas de medios de comunicación extranjeros, ¿vale? Y evidentemente es un cómic que impacta mucho, porque parece mentira que a día de hoy todavía nos encontremos en situaciones. También vemos que dentro de aquel público había gente que las defendía y que las rescataba de aquella situación. Pero luego, claro, ¿qué problema había? Que cuando, ¿ves? Aquí se explican un poco todo el tema de la policía, los interrogatorios. Luego, si les acusan tal, pues les hacían pruebas para ver si
eran vírgenes todavía o no, con lo cual, según lo que encontraban, dejaban de tener validez sus acusaciones. Aquí es cuando, por ejemplo, el tema familiar, ¿no? Porque por su desgracia ya no es solo un problema de instituciones o político, era un tema de cultura general. Luego, cuando la mujer le dice a su familia que quiere denunciar lo que le ha pasado, ¿vale? Pues la familia, pues, ¿qué dices? ¿Cómo se te ocurre? ¿No te van a hacer caso? ¿Cómo nos va a mirar la gente por la calle? Etcétera, etcétera, ¿no? Ella indignada. Aquí siguen explicando un poco en los casos lo que pasaba, si habían denuncias o no. Y bueno, mezclan un poco el reportaje gráfico mediante las viñetas con lo que le pasa, por ejemplo, luego a ella cuando va a la comisaría a denunciarlo, ¿no? Es absolutamente degradante, triste, y lo que más duele es que pasó de verdad. Con lo cual, a nivel, ya lo veis, ¿no? A nivel de arte, a nivel de narrativa gráfica, no es que sea ningún cómic del Otro Jueves, pero a nivel de lo que es valor de documentación, de enfoque de un tema que no es muy popular, pero que por desgracia es muy, 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 muy preocupante, es en casos de reporteras originales, que eso sí que nombres sí que son reales, ¿vale? Eso es aquí, pues, periodista de Francia, violada del 24, Sean, inglesa, periodista violada tal, Mona El-Tahami, americana egipcia, editorialista violada tal, Sonia Dridi, periodista de Francia, agredida y maltratada, etcétera, etcétera. O sea que también hay reales, y sobre todo, pues nada, aquí digamos que al final la obra quiere dar no enseña la última página, ¿no? Pero aquí están un poco, pues, ellas con sus panfletos, entre comillas, ¿no? Intentando hacer entender a mucha gente, pues, manifestarse para cambiar esa situación. Y es una obra que la última viñeta quiere dar luz a la esperanza, pero te deja bien claro que queda mucho, mucho por hacer, y que la situación ahí realmente es vergonzosa. Ahí como en muchas otras zonas del mundo, por supuesto. Y aquí, pues luego, después del cómic, que se sitúa hace unos 9 años, ¿vale? La historia, pues luego explica un poco todo el desarrollo de lo que ha pasado hasta ahora y la situación actual un poco, ¿vale? Artículos de Amnistía Internacional, etcétera, etcétera. Ese cómic ganó el premio Meloya Molitern, el premio Charles-Henri Salin al mejor reportaje en cómics sobre derechos humanos. Estuvo en la selección oficial del premio Tournesol en el Festival de Angoulême. O sea que no es un cómic cualquiera, ¿vale? Obviamente, quien quiera pasar un buen rato, esta no es su obra, pero quien quiera saber un poco, después de la primavera árabe, que todos sabemos que quedó un poco así en un coitus interruptus, ¿no? Quedó en una esperanza un poco, pues eso, una oportunidad perdida. Luego todo lo que ha debido después, que no, al contrario, a veces tampoco han cambiado todas las cosas, incluso en según qué aspectos puede incluso haber empeorado, ¿no? Cómic súper recomendable para quien quiera saber la situación social en aquel país, lo que pasó después de la Primavera Árabe, y para que veamos que, a pesar de que se ha avanzado mucho ese tema, en el tema de la liberación de la mujer, en todos los sitios, pero sobre todo en según qué país en concreto, queda un mundo por hacer, por desgracia. Nos vamos al manga. Esto sí que no es una relectura, y para mí es una auténtica maravilla. Y me impactó tanto la primera vez que la leí, más que impactó, me hizo aprender tantas cosas, que si un día lo tengo que releer. Y dije, va, ¿qué manga releo? ¿Vale? Porque esta última semana no compré ningún manga. La semana que viene sí que tengo que ir a comisario y comprar alguna cosa. Y dije, ¿qué manga releo? Y el primero, antes que muchos otros que son más propios, que también para mí son mangas que los tengo ahí, decidí leerme esto, los 2 tomazos de Yoshihiro Tatsumi, Una vida errante. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. ¿Cómo os lo diría? Espérate, el volumen 2, ¿no? El volumen 1, ¿no? Sí, este es el volumen 1, ¿vale? Sabéis que Yoshihiro Tatsumi está considerado el padre del Gerika, ¿vale? Quien no suene ese término, pues recordar que antes de él, pues el manga era un tipo de publicación, pues dedicada al público infantil, juvenil, sobre todo infantil, ¿no? Historias más bien, pues, fantásticas, de ciencia ficción, de aventuras, muy ligeras, simplemente con el afán de entretener, ¿vale? Y él fue el primero, Tatsumi, que quiso darle un enfoque al manga, pues, más adulto, a temáticas más serias, que un manga lo pudiese leer o le apeteciese leer a cualquier adulto, aparte de cualquier joven, ¿vale? Y de ahí que con el tiempo, con los años, creó el Gekika.
Gekiga, perdón. Como soy yo con las tecnologías japonesas, disculpar. Y eso es muy interesante porque es una obra completamente autobiográfica, ¿vale? Pero, ¿qué es lo bueno de ese cómic? Que te lleva paso a paso, desde todo ese proceso de ámbito histórico de su país, de Japón, en años tan importantes y que marcaron tanto, ¿no? Como después de la Segunda Guerra Mundial, las influencias de Occidente a nivel de lo que era el cine de Hollywood, etcétera, ¿no? A todo su desarrollo de cómo empezó a traerse por el dibujo, cómo empezó a hacer los primeros garabatos, su relación difícil con su hermano por sus grandes problemas de salud a nivel pulmonar, sus primeros contactos también con el, ¿cómo se llama? Con el cómo se construye una historia. Luego también, mira, ese episodio dice mucho. Llega a Tezuka. Cuando conocí personalmente al maestro Tezuka, que en aquel momento, a día de hoy es el maestro, el padre de todos, ¿no? Pero en aquel momento era Dios, para ellos estaba haciendo todas las obras que muchos ya conocéis, ahora reeditadas 1000 veces, ¿no? Pues decidió también seguir con los de Tezuka. Luego empezó aquí pues con sus primeras publicaciones en periódicos y en revistas, ¿vale? Pero luego a la vez te enfoca también todo el trastorno social, económico y político de Japón, ¿vale? O sea que para los amantes a la historia, una maravilla. Para los amantes a la historia del manga, imprescindible. Para los amantes a los relatos históricos, pero que a la vez te cuentan desarrollos de personajes, inquietudes, sentimientos y situaciones tan emotivas como a la vez en según qué momentos, incluso en algún momento graciosas, aunque no es la etiqueta con la que más destacaréis ahora, ¿no? Con el tema del humor. Pero es un absoluto libro abierto a conocer la historia de ese mundo en aquella época. Mira, todos los procesos históricos. Pero mientras tanto, es una carta de amor al manga, a su trabajo, a su pasión, a su familia, a sus ídolos. Aquí explica un poco cómo empezó a ver, pues ves, aquí tenéis a Ciudadano Kane, toda la cultura popular, tanto de su patria como de que venía de Occidente, ¿no? Que iban impactando en su manera de ser, en su manera de pensar, iba influenciando paso a paso en su obra, ¿no? También no penséis que esa gente lo tenía fácil de unas a primeras para poder publicar sus obras y tener, digamos, el éxito que o merecían o querían, pero es una obra hecha con un cariño, con un respeto, respira cariño y respeto por cada una de sus páginas. Quien no quiera colecciones esas larguísimas de 20 y pico tomos de manga, pero le guste la historia, le guste conocer cómo se fue desarrollando el manga, ese pueblo Japón después de la Segunda Guerra Mundial, cómo fue levantando cabeza y se fue convirtiendo poco a poco en lo que se ha convertido en todas las últimas décadas, es un manga, para mí, un cómic imprescindible. Es una absoluta maravilla. Aquí cuando había la cultura de los... ¿ves? No eran los Godzilla, pero ya veis por dónde va, ¿no? Es una pasada. Todo hecho con una seriedad, con un... Aquí ves con otro... No os explicaré mucho más para no deciros tampoco los pocos spoilers que no os he dicho, ¿vale? Pero son dos tomarros de unas 400 y pico páginas, ¿vale? Cada uno, o sea, 800 y pico páginas de manga, ¿vale? Pero es una absoluta maravilla. Aquí ya el mundo editorial, cuando fue... una pasada. Es que voy abriendo sus páginas, lo he leído hace unos pocos días, releído hace unos pocos días, me gustaría volver a leerlo. Eso sí, ya lo veis, el estilo académico de Tatsumi, muy limpio, dibujo sencillo pero muy limpio, mucho trabajo de fondos en según qué viñetas, ¿vale? Pero luego también páginas muy sencillas. Pero hay un trabajo aquí de recreación histórica, de esfuerzo en recrear imágenes emblemáticas de la época. También están aquí sus primeros amores. Es una pasada. Que le gusten los biopics, los cómics biográficos, pero a la vez aprender mucho en historia. Y también, como he dicho, aprender una parte esencial de la historia del manga y del cómic a nivel general. Esto es una obra para mí, uno de los mangas imprescindibles que no tendrían de faltar en ninguna afición al manga o al cómic en general. En su librería un día tendrá que intentar que esté esa obra, ese manga, que me encanta, me hace aprender un montón, me emociona
y disfruto como un cochino cada vez que lo leo, ¿vale? Maestro Tatsumi, Yoshihiro Tatsumi, padre de Kiga. ¡Ay, por Dios! No me sale nunca, por Dios, qué rabia me da. 2 tomarros, ¿vale? El precio, no sé si lo pondrá por aquí. Si es Dusty Berry, ¿vale? 24 euros cada uno. Una absoluta maravilla, un absoluto deleite. Visual, lector, una absoluta maravilla manga. Bueno, después de esa relectura, nos vamos a otra novedad. Bueno, salió hace un mes o un par de meses, pero bueno, lo leí hace unos pocos días, que es dentro de Universo Sandman, la serie de John Constantine Hellblazer, ¿vale? La mejor versión de ti mismo. ¿Qué os puedo decir de ese Hellblazer? Bueno, por un lado está Simon Spurrier, que ese guionista siempre me ha gustado a mí, y luego el dibujo, depende del capítulo, Aaron Campbell o Matías Vergara, ¿vale? Luego el dibujo de la omnipresente Jordi Belair y las portadas de John Paul León, ¿vale? Portadas estas de John Paul León, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué Hellblazer tenemos aquí? Tenemos un Hellblazer que de repente ve cómo empiezan a aparecer criaturas de todo tipo, a cual más horrorosa, nacimientos que no tendrían de producirse, y además él desconociendo el porqué, el causante de todo eso tiene su mismo rostro, ¿no? Me encanta cómo está enfocado el tema, me encanta el dibujo, sobre todo el de, no quiero olvidarme, me cacho, perdona, siempre me confundo el Vergara con el Campbell, ¿vale? Campbell me hace entrar más en este ambiente, en esa temática, en ese... Campbell me encanta cómo ambienta con ese tipo de dibujo sucio, lleno de sombras, de textura, ¿vale? Me encanta. En cambio, pues, me gusta mucho, ¿vale? Pero luego, en cambio, cuando está Vergara, ese estilo ya no me convence tanto. Hablamos de... En absoluto digo que esté mal, Vergara trabaja de cine, muy bien, pero para mi gusto personal y sobre todo para un Hellblazer me encaja mucho más el estilo de Campbell, ¿vale? Más que el de Vergara. Aún así, no desentona. Entre un capítulo y otro, tampoco es que me corte el rollo ese cambio de arte. Hay páginas realmente preciosas, ¿vale? ¿Y qué os puedo decir? Por un lado, vuelve Campbell y es otra historia. Para un Hellblazer yo quiero un tipo de arte así. Vuelvo a repetir que son sensaciones muy personales como lector, ¿vale? Y por el tipo de personaje, tipo de obra, ¿vale? No estoy diciendo ni que uno sea mejor, ni a mí me gusta más, ¿vale? Pero, a pesar de ello, quien quiera encontrar en ese Hellblazer, el Constantine de Vértigo, de la etapa clásica, que se olvide, esto no llega en absoluto al nivel de la maestría, para mí, del Hellblazer clásico, ¿vale? Ahora, eso sí, es un Hellblazer que respeta su esencia, que hay momentos que digo, este Constantine me mola, pero obviamente no lo puedo comparar en absoluto con el Constantine, como siempre digo yo, el original, ¿no? Pero sí, fijaos, esto a mí me mola para Hellblazer, ¿vale? De todas las series de Universo Sandman, para mí no es lo mejor. Hoy El sueño está bien, pero por ejemplo Los susurros no me convenció, Libros de la magia tampoco, Lucifer, sí, bien, pero claro, tampoco se puede comparar con Carey y con otras épocas. No pensemos que volvemos a la calidad y al nivel de la serie clásica, pero ese Hellblazer, oye, no lo criticaré, diré que bien, me ha entretenido, respiro esencia Constantine Hellblazer en esa obra, aunque obviamente no llega al nivel del clásico, de la maravilla, ¿vale? Nos vamos ahora a otra novedad también, y esa novedad súper reciente ha salido ahora mismo, de mano de Tengu, que estoy enamorado de los trabajos, pues ahora cada vez que se sacan algo, no dudo en ponerme a leerlo. Fan, Cazada de demonios, ¿vale? Es un formato europeo, pero no tiene el tamaño europeo, ¿vale? Es un poco más pequeño. Para que os hagáis una idea, ¿ves? Este es formato grapa, formato comic book, ¿vale? Fijaos, ¿vale? No hay tanta diferencia entre un formato de grapa y... O sea, no es... Aunque veréis que la apariencia es de europeo, no es tamaño europeo, ¿vale? Y esa Fan, Cazada de demonios, ¿qué os puedo decir? Joe Kelly
y Nikon Rikon, ¿vale? Yo que lo conozco de memoria. El Nikon lo vi hace mucho tiempo con Nora, pero no lo tengo muy... No es un autor que lo conozca, ¿vale? Pero es que fijaos, abre las páginas y empieza con ese arte, con estilo, con apariencia pictórica, ¿vale? Donde se mezclan personajes humanos y animales antropomórficos, ¿vale? Os acercaré más para que lo veáis con más detalle, ¿vale? Cada viñeta es un cuadro, ¿vale? Luego ese tipo de arte puede gustar más, puede gustar menos, depende de cada uno, pero a mí realmente me deja embelesado. O sea, ese trabajo que hay a nivel gráfico es increíble. Me encanta. Me gusta tanto que incluso encuentro a faltar que Tengu nos haya animado a hacerlo en un formato un poquito más grande, ¿vale? Pero claro, esto en teoría no... Eso, mira, no lo vea. Te puedes perder en sus páginas solo para fijarte en el arte y los detalles del arte, que es una pasada. Y bueno, ¿y de qué va ese? Porque claro, el arte es muy chulo, muy tal, pero ¿de qué va? Pues ese rango es una zorrilla, una zorra chiquitita, de tamaño, que caza demonios. Caza demonios y visita diferentes poblados, junto con la ignorancia y la violencia gratuita de la gente, queriendo castigar a inocentes sin culpa, con tal de, en teoría, salvarse de su maldición. Pues ella, vamos, los huele, los detecta, lucha con ellos y normalmente vence, sin problemas. Pues aquí digamos que dentro de las muchas, entre comillas, mini aventuras que viene ese tomo, llegará a un poblado donde hay un demonio muy particular, donde hay unos vigilantes, esos osos, ¿lo veis? Aquí, que realmente están poniendo las cosas difíciles y bueno, luego habrá un enfrentamiento, un demonio prácticamente imposible de vencer. No os diré cómo acaba, pero digamos que parece un tomo que es más de presentación de personajes, de unos personajes que luego se convierten en personajes que son secundarios, que parece que no vayan a tener protagonismo, pero parece que vayan a tener una relación de amistad, de lealtad con la protagonista, ¿vale? Junto con muchas dudas que se dejan abiertas, ¿no? De qué se alimenta la protagonista, su madre, esa madre de la protagonista, quién es y de dónde viene. Muchas dudas que en el aire. Se ve claro que es un primer tomo, que va a ir a mucho más, un relato ya más largo. También digo que la historia es entretenida, la acción hay a destajo, el diseño de personajes y de ambientación de fondos es espectacular, lo disfruta con cochino, pero quizás es una historia muy sencilla, no te descubre la pólvora, es una historia clásica de aventuras y magia ambientada en un mundo imaginario, pero que te entretiene, te lo hace pasar un muy raro. Eso sí, te dan unas ganas de seguir. O sea, no es un cómic que me haya dicho, madre mía, esto es una obra maestra, no, pero una factura impecable, un dibujo soberbio, unos personajes muy interesantes, pero que me dejan con muchas dudas y tengo ganas de conocerlos más. Y vamos, en cuanto salga un segundo tomito de eso, vamos, voy por él de cabeza. O sea que tengo de verdad, de momento, solo por sacarme el sombrero. La edición, como es impecable, un precio súper asequible, 15 eurillos, o 15, 16 eurillos, impresionante. Ya lo veis, a nivel, espérate a ver que enseño alguna otra página, porque es que a nivel gráfico es, fíjate, es absolutamente espectacular, ¿vale? Absolutamente espectacular. Fan de Tengu, súper recomendable. Luego nos iremos a una relectura. ¿Y qué relectura? ¿Qué relectura? Esto salió de una editorial que no contaré nada al respecto, de D-Books, ¿vale? Ojalá en algún momento estas licencias las pueda volver a reeditar este me parece que todavía está disponible, no tengas que caminar, pero por ejemplo el Puerto Prohibido de estos mismos autores ya me lo he aconsejado varias veces, lo he intentado conseguir, no hay manera de localizarlo, ¿vale? El Puerto Prohibido me gustaría mucho también leerlo, pero es que no te canses de caminar, de Teresa Radiz y Stefano Turconi, es que esto es, y sé ya, hace unos programas ya descubrí que no soy el único que le gusta, porque en la sección esa de los cómics de nuestra vida, recuerdo con un invitado, si no me equivoco fue Tito,
de porque me sale de los cómics, no sé si me equivoco, pero creo que fue él, que lo puso como uno de los 5 cómics que más le impactó en su vida. Y hablamos de una persona que lee, que ha leído. ¿De qué va esto? Vamos a ver. Esto trata de una pareja, ¿vale? Tiene muchos personajes, muchos. Pero bueno, la manera de entrar en una época más lejana, ¿vale? Donde los inmigrantes se tienen de ir, ¿vale? Luego conoceremos a nuestra protagonista, que es esta chica de aquí, ¿vale? Y... a ver si lo veo aquí. A ver, ¿dónde lo tengo? A ver si aparece por aquí. No, ahora no lo encuentro. Pero bueno. Bueno, esa mujer tiene esta amiga, ¿vale? Luego os iré diciendo los nombres, ¿vale? Luego tiene esa... Para ella es como una tía, es una amiga de su madre, ¿vale? De tía May, que me llaman, ¿no? Que es su ángel de la guarda, su consejera, la que siempre le ayuda, ¿vale? Y luego tenemos a este chico aquí. A ver dónde lo tenemos aquí, a ver si lo encuentro, que no me quiero... A ese chico de aquí, ¿vale? ¿Vale? Aquí, que es la pareja de la protagonista, que es sirio. ¿Qué sucede con ello? Pues que mientras ella se da cuenta que se ha quedado embarazada, él en un viaje que hace para despedirse de familia, arreglar sus asuntos y todo eso, pues se encuentra justo en medio del conflicto sirio, ¿vale? Que se despide de su familia, etcétera, ¿vale? Ya vuelve para ver a su pareja, ¿vale? Y de repente se encuentra con todo el follón del conflicto sirio. Y a partir de ahí empieza una odisea de para ver si nuestro coprotagonista, Idain, ¿no? El chico sirio, el hombre sirio, consigue escapar de esa situación y volver a la Europa, ¿no? con su amada. Y mientras tanto, los autores, esto parece una historia de amor, con con un trasfondo muy duro que es el conflicto de Siria, pero es mucho más que eso. Porque aquí nos diremos a una carta de amor de los autores a lo que es el país en sí, Siria. Nos describe una Siria que muy pocos hemos conocido. Siria la conocemos como una tierra de conflictos, de guerra, de extremismo islamista, pero aquí vemos que la historia de Siria es mucho más, tanto a nivel de variedades culturales, variedades religiosas, cultura, patrimonio inigualable, gastronomías diosas, te explican los aromas, las texturas, todo de aquel país. Y hace que solo con unas páginas digas, hostia, yo quiero conocer ese país, aunque ahora por desgracia ya no exista, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, las inquietudes de la protagonista, que le echan falta, pero mientras tanto iremos yendo con flashbacks también otras épocas. Nos iremos a Argentina, cuando había la dictadura de finales de los 70, de Videla, donde iremos conociendo otros personajes que poco a poco los iremos interconectando con la protagonista y con otros coprotagonistas de la historia. Conoceremos luego una persona, luego también mucho análisis del sentido de las creencias religiosas, ¿vale? Con mucho mimo, con mucho respeto, porque se hablan de varias religiones, no solo de una o de dos, ¿vale? Y, ¿cómo os lo diría? Empiezas a conocer personajes, por ejemplo, como la madre de la protagonista, que parece que sea una madre que pasa se diga que pasa de todo el mundo, pero luego es un personaje con el que hace que te encariñes y que dice cosas que son muy duras, pero son grandes verdades. Volvemos aquí con sentimientos y cosas que descubre ella cuando fue por turismo a Siria y su guía, que es la persona con la que está ahora, le acompañó y lo hizo sentir todo lo que era en aquel momento su país. Este cómic es una mezcla de carta de amor a la variedad cultural, carta de amor al respeto hacia la variedad de maneras de ser, la variedad de maneras de pensar y la variedad de maneras de vivir que puede tener cualquier persona, pero hecho con mimo, con respeto, con elegancia. Eso sí, el cómic es denso, o sea, tiene cartas, hay mucha poesía, hay incluso voz en off,
que en realidad en el cómic, así como en el cine es más común, el cómic no es tan común, pero aquí está muy bien llevado, porque a pesar de que te van explicando cosas, no es lo mismo de las, como nos quejamos a veces de los cómics clásicos, ¿no? Que digo, ¿para qué me está explicando eso si lo estoy viendo? No. Aquí te están explicando cosas, pero que no ves en la imagen. Aunque la imagen también te explica cosas que no te explica el texto. Se complementan perfectamente. Entonces, los autores han hecho un alarde de narrativa, tanto visual, por parte del dibujante, como a nivel narrativo, por parte del guionista, pero la gran cantidad, luego el padre también, o sea, vaya, qué personajazo también, qué personajazo. Personajes increíbles, un relato que en realidad no te descubre la forma, ni te descubre nada, es una historia, que borroso se ve esto, ¿no? Ahora, no te descubre nada, cambia también de estilo de dibujo dependiendo si habla de situaciones pasadas o situaciones actuales, ¿vale? Pero lo acercaré un poco para que veáis también la belleza de según que hacéis, ¿vale? Es un dibujo de trazo sencillo, muy limpio, pero también que en momentos, por ejemplo, de extrema dureza, lo convierte mucho en sombras o en trazos indefinidos para huir un poco del dramatismo gratuito o de que todo sea demasiado, ¿vale? Aprendes de la gastronomía local, es una maravilla. Esta es su madre, un personajazo de ese cómic, la del pelo pelirrojo, personajazo. Unos diálogos, algunos memorables, una narrativa sencilla pero muy funcional y que hay momentos que habla por sí sola, personajes a cual más bien desarrollado y más bien tratado. Hay momentos a veces de las reacciones de la protagonista que dices, hostia, qué raro que reacciona así, ¿no? Yo, una persona normal, o al menos como yo creo que es, no reacciona así, pero luego evidentemente están, pues, los dramas de las pateras, obviamente tocan temas de, obviamente, la inmigración, la incoherencia de los gobiernos de muchos países, incluso de la misma Comunidad Europea, ¿vale? Respecto al tratamiento de... Luego escenas con una gran belleza, ¿vale? Pero veis que hay texto, o sea, es denso, Quien quiera un cómic con imágenes y rápido leer, que se olvide de eso, ¿vale? Es un cómic ya con todo el contenido que os digo. Eso sí, la edición esa de D-Books, el papel es gordo, sí, 300 y pocas páginas, ¿vale? Pero lectura de esa que te da para horas, para horas y para horas y para horas, ¿vale? ¿Cómo os lo diría? Belleza, sentimiento, respeto, cultura, amplitud de miras. Un cómic que te quiere dejar bien claro que el mundo es como es, que está en todos lados lleno de cosas que valen la pena y cosas que no, que en todos los sitios hay gente que vale la pena y gente que no, cosas que muchas veces ya las sabemos o ya las seducimos, pero a veces te hace falta obras como esta para darte cuenta de cómo de fácil se podía ser la vida y el mundo si son que cosas no fuesen como son, ¿no? Un cómic de los que te deja huella, de los que pasan los días y sigues pensando en él. Mezcla momentos históricos muy concretos con romance, con drama, con thriller a nivel de él, cómo puede salir, si puede salir en lo final de su país o no, con escaramuzas, subidas y tal. Relaciones paterno-filiales entre amigas, entre amigos, relaciones personales de pareja, ya no solo de los protagonistas, sino alguna más que esté por ahí. Las relaciones paterno-filiales también muy bien. El enfoque que hace un personaje que está inspirado en un personaje real, ¿no? El del padre Lucas, ¿me parece que se llama? Sí, perdón, que para los nombres soy un desastre. Pero esto es absolutamente una maravilla. Una maravilla. Quien quiera un cómic de puro entretenimiento que se olvide de él, pero quien quiera un cómic que le haga sentir, que le haga pensar, que le haga viajar y que le haga intentar ser mejor persona de lo que es aún, que no se lo pierda, ¿vale? Un comicazo para mí imprescindible, ¿vale? Tercer Radis, otra relectura que menos mal que me he decidido a hacer relecturas, me cacho la mar. Esto es una gozada, releer obras así es una gozada. Bueno, vamos allá. Nos vamos a otra novedad de Aleta, en este caso, me he querido poner al día con Aleta, ahora lo veréis. Con ese Revival Compendium volumen 2, ¿vale? Tenía muchas ganas, se ha hecho esperar mucho. Las rustiquitas iban a un ritmo y tal, luego ese premio integral, que era, me parece que el lomo era rojo en vez de azul, el del 1.
Y bueno, Tim Seeley y Mike Norton, que nos dan aquí pues más números de esa locura, ¿no? Esa locura, ¿cómo os lo diría? Resumiendo, porque tampoco aquí sí que esto es muy spoileable y tampoco entretenida, en según qué momentos divertida, en según qué momentos asfixiante, bien facturada, la trama completamente adictiva, con algún que otro girito, con alguna que otra sorpresa, con un enfoque muy original, porque el tema zombies está muy mascado ya en el cómic, como sabréis, ¿vale? Y cada vez más aún. Pero aquí, oye, es un enfoque que me gusta. Mucho thriller, mucho... Espera, que esto había pasado un spoilerazo ahora mismo. Pero a partir de ahí, oye, súper entretenido. Estamos creo que a la mitad. Y de verdad, quizás el dibujo no es de mi estilo, aunque reconozco que el estilo de Mike Norton, oye, súper competente, se le ocurra, se lo trabaja, ¿vale? Pero tampoco esperéis ningún alarde gráfico de gran magnitud. Eso sí, muy bien narrado, versiones, desarrollo de personajes, etcétera. Quizás no me lo he pasado tan pipa como con el primero, pero es que obviamente para el desarrollo de la historia de los personajes y todo, ahora, luego de repente según qué páginas te salen las viñetas y dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Y luego, aparte de esta continuación, hay este número, a ver si lo encuentro aquí, a ver que no quiero saltar, aquí al final del tomo hay ese número extra que es Revival Chew, ¿vale? Que es un enfoque un poco más cartoon, enteramente humorístico y sarcástico, ¿vale? Y veis que el tipo de dibujo también cambia, ¿vale? Y oye, me he divertido mucho en ese número. Tampoco es algo para una, pero oye, me he divertido mucho de hacerlo. Yo el compendio, seguirlo con él, un enfoque interesante, me gusta, trama adictiva, esa protagonista me gusta mucho cómo está desarrollada y seguiré con él, me encanta. Lo estoy pasando muy bien con Revival Compendium volumen 2. Luego seguiremos con dos novedades más de un mismo autor. Una que salió, para mí es novedad porque la he comprado ahora, aunque ese autor lo descubrí yo en muchas revistas, ¿vale? De su época, Zona 84, Creep, etcétera. Y tenía muchas ganas de coger esa obra que salió el año pasado. Pero luego ha salido también otro tomo ahora, también del mismo autor, otra selección, y digo, ahora nunca. Y he cogido los dos, ¿vale? Primero he cogido Grandes de lo Macabro, ¿veis? Que ya es la segunda edición, ¿lo veis aquí? Y salida hace poquísimo, John Boyce Antología, ¿vale? Bueno, John Boyce, ¿qué os puedo decir de ese John Boyce? John Boyce para mí es uno de esos autores nacionales que descubrí en esas revistas míticas de los 80. Se especializa sobre todo en lo gótico, en el relato de terror o en el fantástico, ¿vale? Su estilo gráfico ya lo veis. Ese blanco y negro es impresionante. Para mí uno de los mejores autores en ese tipo de narrativa y obra que ha habido nunca en nuestro país, ya no en su tiempo, en nuestro país en general, ¿vale? Y esto es una selección de las obras de terror que fue publicando en diferentes revistas, ¿vale? Entonces, hay historias adaptadas, por ejemplo, fijaos, de Lovecraft, de Frank Kafka, que hay una versión o una adaptación de su famosa Metamorfosis que está Arthur Conan Doyle, Gustav Adolfo Becker, Edgar Allan Poe, ¿vale? Pero luego también hay alguna obra suya hecha por él mismo, tanto a nivel de guión como tal, pero es que esto es una absoluta maravilla. Obviamente es cómic de los 80, el relato que sobre todo nos apasiona un tipo de lectores concretos, quizás haya lectores que ese tipo de temática o ese tipo de arte típico de otra época quizás no les llame, pero eso es algo esencial de la historia de nuestro cómic. Un autor que por suerte ahora se le está tratando como es, porque creo que se le valoró más o se le apreció más fuera de nuestras fronteras que en su propio país. Creo que todavía está trabajando con The Phantom, ¿vale? Su Phantom, que también hizo un trabajo, estuvo también mucho tiempo trabajando con ese personaje mítico. Y la verdad, ese tipo de historias, a quien se ha aficionado al terror fantástico y tal, y con la ambientación gótica y los sombreados y claroscuros del blanco y negro de ese autor, esto es un imprescindible. Por fin integrar todos esos relatos en un solo tomo con una edición bien cuidada de aleta. Aquí tenéis, es impresionante, fijaos, es que es una pasada la pela, increíble que lo veáis, mira.
Mirad qué absoluta maravilla gráfica. Esto es una maravilla. Esto es para tenerlo, esto es para admirarlo, eso es para pasar sus páginas y... Madre de Dios, Virgen Santa, tío. Mira, 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 mira. Espectacular. Eso sí, te va a gustar ese género y ese tipo de arte. Pero para los aficionados de una o dos cosas, o las dos, esto es un imprescindible. Sin duda para mí, uno de los mejores títulos que se publicaron el año pasado aquí en nuestro país. Una obra que la guardaré dentro de mis tesoros comiqueros, sin duda. Y una edición a la altura del autor y de la obra y las obras que... Pues aquí tenéis al gran Joan Bosch. Me quito el sombrero, maestro. Un auténtico ídolo para mí. Y del mismo autor, como habéis visto, han publicado ahora esa antología, ¿vale? Que eso, digamos que así como el otro era sobre todo especializado centrado, en sus relatos de terror, aquí tendréis alguno de terror también, pero también mucho cómic de temática social, con una gran carga satírica, humorística, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la del socorrista Quetela, con los tiburones. Hay muchos momentos que me recuerda su estilo... Uy, perdón, aquí, tetitas no puedo, espera, perdón. Aquí será complicado, ¿eh? Aquí. Hay momentos cuando veo, según qué historias, que me viene a la cabeza a Paracuellos y otras maravillas del maestro Lloret, ¿vale? Pero con su propio estilo, unas más acertadas y unas otras no, pero ¿veis? Es otro tipo ya de arte, de dibujo, de narrativa. Se adaptaba a mil y un estilos diferentes, dependiendo de, obviamente, como siempre, como pasa ahora, pues ya pasaba también, obviamente, en aquella época, adaptarse a sus necesidades laborales, donde le ofrecía el trabajo, pues venga, nos metemos con eso, ¿veis? Y Juan Tejero. Y hay historias realmente con una gran carga de crítica social, con mucho sarcasmo, con mucha ironía, con mucho humor negro, pero luego también hay, pues como habéis visto en el anterior tomo, pues su especialidad, ¿no? Para mí su especialidad, que es el relato así medio de terror, fantástico, etcétera, ¿vale? Y luego, en las últimas páginas hay una parte interesantísima para mí. Fijaos. Es que esto es una absoluta maravilla, tío. Fijaos qué maravilla. Es que es una maravilla. A partir de ahí, espera que no quiero perderme las páginas, hay aquí un contenido súper interesante, ¿vale? Bueno, aquí está la cronología, por ejemplo, artística Joan Bosch. Hay un gran trabajo de documentación, ¿eh? Aquí. Luego tenemos aquí trabajos de bocetos, de originales, de diseño. Mirad aquí abajo, aquí arriba, ¿ves? También hacía dibujo infantil, ¿veis? Se adaptaba a lo que hiciese falta. Mirad aquí. Mira el Sven Cimerio, mira ese Conan. De las alas perdidas, más de aventura clásica. Es que es una absoluta barbaridad lo que hacía este hombre. Es una absoluta barbaridad. Fijaos también el Capitán Trueno. Fijaos aquí incluso también el tipo de trabajo que hacía, que esto exactamente era portada para el libro Biblia para los más jóvenes, ¿ves? Una Biblia para los jóvenes, y hacía una portada más de dibujo religioso, claro. Tenía que adaptarse a lo que le pedían y a lo que podía le ayudar a pagar sus facturas. Mira, una de las muchas estampas de comunión que hizo, fijaos. No, sí, este hombre era, fijaos la variedad de estilos que podía coger, aunque su especialidad, obviamente, como habéis visto, fuese esto, ¿vale? Pero realmente es un regalo ver todo ese material extra, aquí con su querido Phantom, ¿vale? Personaje que para él significa mucho. Estos Masters del universo. Tela, ¿eh? Aquí, fijaos también aquí en color, y algún trabajo. Irá por Australia cuando hubieron los incendios de 2010, que por desgracia siguen con ello. Aquí hay una página que tendré que tapar porque si no se ven cositas, pero es en color para que veáis algo en color de Joan Bosch, ¿vale? Fijaos también aquí. Una absoluta maravilla.
Ese tío es un maestro en nuestro cómic, una absoluta maravilla. Y otro tomo imprescindible, Teología, para mi gusto personal y para el tipo de arte que ocasiona, a mí me deleita todavía más Grandes lo Macabro, pero esto es un auténtico regalo para los aficionados a John Boyce como yo, o los aficionados a las obras típicas de aquella época, ¿vale? Es una absoluta maravilla. Culpar, que si no, no puedo hablar tanto rato. Otra relectura. Escuadrón Supremo, Limited Edition, ¿vale? Curioso cómic. Grunwald aquí hizo una pequeña maravilla en mi visión. Me acuerdo que todo eso vino del Escuadrón Siniestro, ¿vale? Del antiguo Escuadrón Siniestro. Luego esos personajes se derivaron a la época de los Vengadores y luego a los Defensores, donde se convirtieron en el Escuadrón Siniestro. Y luego, viniendo justo de esa época los Defensores, llegó Gruenwald, ¿vale? Junto con el dibujo de Bob Hall, ¿vale? Y creó esa serie de 12 capítulos que en su momento fue revolucionario, ¿vale? Estamos hablando de inicios, mediados de los 80, creo que del 85 es eso, ¿vale? Si no me equivoco. Obviamente ahora lo ves y es muy hija de su tiempo, pero en aquellos momentos fue revolucionario porque lo que quiso crear Grunwald con esos personajes eran unos personajes sin la luminosidad o imagen inmaculada de los típicos superhéroes, ¿no? Sino que estos superhéroes tenían más inquietudes terrenales, entre comillas, cuando entendamos, parecían más humanos que los clásicos superhéroes de aquellos momentos, ¿vale? Y creó en esa obra una profundidad en el desarrollo de los personajes y en el desarrollo de las subtramas, que luego obviamente hay escenas típicas y genéricas del cómic de superhéroes de la época, ¿no? Y de ahora, pero sobre todo creó una obra con mucha más profundidad y con mucha más personalidad de lo que estamos acostumbrados en aquella época, y aún menos en Marvel, ¿no? Que Marvel estaba como estaba. Aparte de lo que estaba empezando a hacer Claremont con los mutantes y alguna cosita más, el resto de Marvel era... A partir de ahí, ahora cuando lo he releído, obviamente lo veo con una perspectiva diferente a cuando lo descubrí, que yo no lo descubrí en el 85, eso lo descubrí a finales de los 80 o algo así, si no recuerdo mal. Y dije, hostia, esto está guapo, esto es diferente, eso. Pero luego, obviamente, ahora con el paso del tiempo, pues ya no impacta tanto. O sea, un lector que no lo haya leído nunca y no valore su trasfondo novedoso que tuvo en su momento, ¿vale? Pues ahora lo veo, pues, a todo mundo. Pero oye, la narrativa aguanta, no se hace denso de leer, como muchas publicaciones de aquellos mismos años. También tiene sus momentos palomiteros, súper entretenidos. Personajes con mucho carisma, con mucha personalidad. Y realmente, una relectura que he disfrutado, quizá no tanto como cuando la descubrí, pero lo he dicho, porque es hija de su tiempo y es un género ya muy machacado en ese aspecto, ¿vale? Aún así, para los aficionados al cómic de los 80, los que quieran descubrir el grupo, tampoco es una mala lectura, aunque eso sí, esto es un cómic que el aficionado al pijameo actual y que no haya leído mucho clásico se le puede atragantar un poquillo, pero no lo veo que haya envejecido tan mal como muchas otras obras de esa misma época. Por cierto, que aquí, aparte de la maxiserie de 12 números, tenéis luego, a ver si veo el principio aquí, que no quiero... Esperar, voy a ponerlo aquí porque es muy difícil. ¿Dónde está esto? No lo veo. A ver si lo encuentro. Aparte de la maxiserie de 12 números, hay luego también otro número especial que lo tenemos luego al final del tomo, ¿vale? Pero no sé por qué, no lo encuentro. Esto es un desastre. Siempre me pasa lo mismo. Aquí. No, el 11. Y aquí, ¿no? Ese es el 12. Aquí. Aquí tenemos, ¿ves? Este es el número especial. Después de los 12 tomos, donde vemos Muerte del Universo, ¿vale? Que era una novela gráfica, ¿vale? Donde veremos también un poco más el desarrollo de esos personajes en su mundo. Que obviamente veis, el estilo ya cambia, ¿vale? Tanto a nivel gráfico. Pero oye, un grupo que a mí siempre me haya caído bien.
unos personajes de que algunos, oye, me tenían enamorado. No dejaban de ser unos personajes que eran copias de personajes de la Liga de la Justicia y de DC, ¿vale? Cuando los crearon, no Grunwald, sino los creadores anteriores, que los tenían como un caprichito poco más. Pero Grunwald aquí, con unos personajes que fueron realmente una imitación que sacaron de personajes de DC y tal, crearon una obra entretenida, en aquellos momentos, no diré revolucionaria, pero diferente y atrevida para los tiempos que vivía. Y de verdad, una lectura que me ha dado muy buenos recuerdos del momento que lo leí por primera vez. No es un imprescindible para mí de Marvel, para los lectores que quieran un poco descubrir. Pero bueno, para los que quieren descubrir el grupo y para los que quieren una lectura diferente de los 80, un tomarlo. No sé si está disponible, creo que sí. Esto es de los Limited Edition que todavía están disponibles, ¿verdad? Y así como de Marvel, en esto, de DC, he cogido el otro, este otro, que este es el Justicia, que hace ya unos pocos meses me compré el Deluxe, que la obra ya la había leído un par de veces, pero ese Deluxe todavía no la había disfrutado. ¿Por qué me compré el Deluxe de Justicia? Porque soy de los que cree que esa obra, solo por el arte de Alex Ross, ya vale la pena ese formato, ¿vale? A nivel gráfico sé lo que pensáis muchos. Ross, portadista, para viñetas no me va. A mí, viñetas, portadas, dame lo que quieras, Alex Ross, que te lo compro. Dame lo que quieras. Digamos que mucha gente dice, bueno, es como un Kingdom Come, pero no es tan bueno. Digamos que el Kingdom Come estaba más ambientado en un técnico futuro, y esto, digamos, que está más ambientado en la edad de plata, ¿no? de DC, ¿no? Y sinceramente, la premisa al principio está interesante porque es un enfoque de decir, la gente va a defender y a estar más con los villanos, en cambio los héroes cada vez van a estar más los héroes van a estar más denostados o cada vez más criticados, ¿vale? ¿Ves? Esos personajes van a ser, espérate aquí, que estos personajes van a ser más valorados que estos. Oh, por Dios, cómo estamos. Estos tomos tan grandes cuestan que estos de aquí, ¿vale? Y empieza una premisa interesante, para mí original, aunque ya obviamente también está muy machacada a día de hoy, pero en aquellos momentos está bien. Pero luego, ¿qué pasa? El problema que hay ahí luego es que también se nota que Ross se encarga aquí, hay páginas que son un auténtico regalo, una auténtica maravilla, pero luego se nota que Braithwaite, lo quiero decir bien, a ver, ¿dónde lo tengo aquí? Así me parece, espérate. Braithwaite, sí, lo he dicho bien. Braithwaite le ayudaba ya para cumplir los plazos, pero aún así Braithwaite sigue conservando bien el estilo inconfundible de Ross. Pero el problema de la obra es que así como empieza para mí como una premisa muy interesante y muy original, luego se va llevando a los clichés típicos del género, a un cómic muy genérico, muy típico de superhéroes, muy de algo que ya hemos visto 1000 veces, y obviamente eso para mí no se puede comparar ni a un Kingdom Come, ni a un Marvels, en el caso de la obra que hizo Alex Ross con su estilo particular para Marvel, no se le acerca. A nivel de lo que es trama, densidad de la obra, profundidad de la obra, desarrollo de los personajes y de las minitramas, subtramas y trama principal, un cómic muy típico, muy genérico, pero eso sí, solo por el arte de Alex Ross, esto ya es una absoluta maravilla disfrutar su lectura, ¿vale? Eso sí, a quien no le comienza Alex Ross al nivel de lo que es viñetas, y en cambio sí de portadista, pues no es su obra. A quien aparte del arte de Alex Ross quiera una obra profunda en la que le cambie la vida comiquera, tampoco es su obra. Pero yo sinceramente, solo por ese arte, esa edición, a mí me valía la pena. También es verdad que luego tenemos todo ese regalo de extras, ¿vale? Bueno, galerías artísticas, ¿vale? Que esto en mi caso para mí es un regalo, si es de Alex Ross es un regalo. Es una pasada. A mí que me diga lo que quieran, pero ese tío es lo más, ¿vale? Bueno, podría poner aquí páginas de esta y estar aquí enseñando foto por foto, pero tampoco es plan, ¿vale? Aquí todos los personajes, también esta es la edición deluxe que sacó hace unos poquitos meses de CC, ¿vale? Aquí, galería de
bocetos, diseño de personajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es una absoluta maravilla gráfica, pero a nivel de cómic en sí, de obra en sí, de trama en sí, no llega en absoluto al nivel de, para mí, de King Kong o de Marvels, en absoluto, ¿vale? Otra cosa que quiero ahora comentar, denunciar, quejarme, criticar, como queráis llamarlo, ¿vale? Aquí. Esos famosos fundas que otros llaman condones, otros eso es lo de que cubre esos plastiquitos, ¿vale? Este aún es fácil de poner, hay algunos que es prácticamente imposible, lo sacas y es imposible. Y dices, ¿cómo no pueden entrar si ha salido de ahí? Lo que no entiendo es si quieres realmente hacer ese formato primero para evitar las rayaditas, ¿vale? Si se raya algo que sea el plástico. Y luego protegerlo del polvo, ¿por qué no haces que el plástico también cubra aquí? Igualmente se puede quitar, pero donde se acumula la mayoría del polvo en los cómics, ¿por qué no lo quitas de aquí? No sé, a lo mejor que se multiplicaría por 200 el coste del cómic entero, yo qué sé, y a lo mejor en vez de 60 euros valdría 200, solo porque tengo un plastiquito aquí arriba que le tape el polvo, pero nunca lo he entendido. Si alguien sabe la respuesta, ¿por qué me lo diga? Porque siempre me lo he preguntado, ¿por qué demonios se matan tanto en hacer esa funda de plástico y luego que aquí quede libre y que se siga ensuciando de polvo el cómic? No lo entiendo y nunca lo entenderé, pero bueno, ellos sabrán. A partir de allí, ¿por dónde seguimos? Sabéis que he leído, he aprovechado esta semana y media. A ver, una nueva lectura, esa sí que no es de lectura, es de ahora, es Aristofania, publicada por Evolution, por el sello de Panini, Dorison, un clasicazo del DAL, y Parnot. Aquí por fin finalizo, colección cerrada, y a la hora, con la Montaña Roja, ¿vale? Que se llama ese tomo. Aquí seguimos en esa época victoriana, con guerra de magias, ¿vale? Y guerra de clanes mágicos. Y, a ver, ya he dicho en los otros vídeos de lectores cuando leía el 2, el 3, etcétera, que es una obra que se desarrolla lentamente, que hay veces que parece que los autores no tengan claro para dónde van, pero lo tienen clarísimo. Y, oye, viñetas muy grandes, dando mucha importancia a las expresiones y a los personajes en sí, más que a la acción en sí, en según qué momentos de enfrentamiento. Pero a nivel gráfico, súper bien trabajado. A nivel de trama, hay momentos que yo hubiese ido por otros senderos, pero está bien. Un europeo que entretiene, está impecablemente facturado, ¿vale? Y realmente la edición de CCS europeos no está nada mal, ¿vale? Aquí durante el periodo de la Revolución Industrial, las huelgas, las protestas laborales y todo ese trasfondo para explicar, pues eso, unos conflictos dentro de mundos mágicos, ¿vale? Y no os pondré más ya para no acabar de spoiler, que aquí los spoilers son importantes. Pero en definitiva, ¿qué puedo decir de Aristofania, ahora que ya se ha acabado, con el cuarto tomo europeo? Europeo entretenido, no, tampoco es que sea tan adictivo como otros que he leído. Tampoco hay un derroche de acción y de momentos de alta tensión, pero hay giritos, hay momentos sorprendentes. Crees que unos personajes, una situación iban por ahí, se van para allá, y realmente entretenido, me ha gustado mucho, pero tampoco considero uno de los mejores europeos que he leído últimamente, en absoluto, ¿vale? Si acaso, como han hecho ahora hacen con Zetaurus, que ahora también eran 4 tomos y los han de europeo, ya los engloban integral. Quien quiera pagarlo se hay que esperar al título, porque 4 tomos a ese precio de 16 saldrá más a cuenta el tomo único, ¿vale? Que seguramente lo sacarán, depende de las ventas como ya han ido, supongo, pero vaya, si sacan el Centaurus de Leo, también sacarán ese tomo gordo, ¿vale? Ya conocemos la CC. Pero vaya, un europeo solvente, bien facturado, entretenido, con algunos buenos personajes. Tampoco es un europeo que vaya a cambiar la vida, pero bueno, no lo recomendaré porque es una temática en concreta y tampoco de esa temática es lo mejor que he leído. Podría recomendar antes otros, pero oye, tampoco diré que es malo ni que me ha decepcionado en absoluto, Aristofania. Aquí otra lectura nueva es Mi querido sin alma, de Dragonero, ¿vale? Aquí seguimos, este episodio es Jungla. Seguimos con esos mercenarios, por llamarlos de alguna manera, ¿vale? En ese caso, adentrándose, como dice el título, en una jungla. El arte gráfico, ya lo veis, impresionante. Bueno, al menos a mí me encanta, ¿vale? Es un fumetti palomitero súper entretenido y súper efectivo, ¿vale? Okay.
esa mezcla de, ¿cómo se llama? De luchas con tribus, momentos místicos. A ver, la original de Dragonero a mí es más de mi estilo, pero esta es más adulta, ¿vale? Más, no tanto aventura juvenil, adulta como Dragonero, y es más, hay más violencia, hay más oscuridad, hay más momentos de tensión y que pueden incluso dar en algún lector mal rollito, con algunos momentos de torturas, ¿vale? Pero un cómic italiano palomitero, súper entretenido. La factura gráfica a mí aquí me encanta, está súper bien trabajada. Sé que es un estilo muy concreto que a lo mejor hay gente que puede que no le apasione, pero sin duda un europeo que, oye, seguiré con ello porque voy pasando tomos y también son tomos que... este es el quinto o el sexto, no me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora si será el quinto o el sexto. Aquí no lo pone tampoco, no lo pone. Pero sin duda son tomos que aunque van teniendo alguna pequeña interconexión entre ellos, no son tomos que vayan cronológicamente sagrados o uno detrás del otro, ¿vale? Podría leerse un tomo por separado del otro, ¿vale? O sea que no hace falta empezar por el primero que salió. Aún así, obviamente para el desarrollo de los personajes, está muy chulo. Europeo entretenido, muy palomitero, para los que les guste la acción y las aventuras clásicas pero con un toque moderno, oye, súper chulo. Lo estoy disfrutando mucho. Ahora falta que coja el último de Dragoneo, la serie original, que ha salido otro nuevo ahora también. Y vamos a ello. Mira, Pijameo, que es el último de Pijameo hoy, que esto es un clasicazo. Yo ya dije en el vídeo de tal que hay muchas relecturas. Una que me hace mucha ilusión son... Hace ya más de 15 años que leí por última vez Los Mutantes de Claremont. Y quiero volver a... Tengo todos los Omnigols, menos el 7 y el 8. Creo que el 8 saldrá ahora ya. Bueno, no tengo el 7 y el 8, pero saldrá el 9. Bueno, el de la que de los mutantes, y ahora saldrá Inferno. Esos dos no los tengo, o sea que tendré que pillarlos, pero todo lo demás lo tengo. Y quiero empezar a releerlos, ¿vale? Pero pensé, bueno, tenía mucha lectura, habían obras que tenía muchas ganas, como otra que veréis ahora de releer, con ganas de releer. Aparte tenía bastante novedad también, a la vez que te había quedado una, me parece, sí. Y dijo, voy a leer algo de mutantes, pero que sea rapidito, un solo tomito, autoconclusivo, y claro, con el tema de la continuidad famosa y dichosa de Marvel, ¿vale? Y yo, ¿qué obra puedo leer autoconclusiva? Y vi la estantería y dije, este hace también mucho tiempo. Es más, esa edición la compré y no la había leído todavía en esa edición. La edición holandesa de las novelas gráficas, ¿vale? No es el último formato. Recordar que hace unos meses salió una extendida con un suplemento, ¿vale? Esta es la clásica de toda la vida, ¿vale? Pero bueno, y la vuelta a disfrutar. Un relato chulísimo, en el que en su momento fue realmente, yo que seguía a los mutantes, ver a un Magneto tan cediendo hacia la causa, ¿no? Y entre comillas uniéndose a la Patrulla X para solucionar esos problemas que les causaba ese reverendo, ¿no? Está claro que ese cómic fue la principal inspiración de la segunda peli de la 20th Century Fox de los X-Men, porque aparte de que cambiaron el reverendo por un militar de la guerra del Vietnam, aparte que esta es mi Patrulla X de siempre, o sea, mi Coloso, mi Lobezno, mi Rondador, mi Tormenta, mi Cíclope, esta siempre será mi patrulla. Esa Pride, bueno, Ariel, esa obra me encantó, a nivel gráfico, trabajada de manera muy solvente. Lástima que al final Alan Davis no se animase allá, que se ve que sus desavenencias con Claremont le hicieron que al final se retirase, ¿vale? Pero Brenner y Anderson hacen un buen trabajito aquí. Chris Claremont se notaba que ya a esos personajes les tenía cogida la medida. Y oye, un relato, por supuesto, mezcla de profundo, melancólico, pero a la vez con sus momentos de acción, sus giritos, sus momentos emotivos. Y oye, de verdad, muy chulo. Es una obra que no ha perdido con el tiempo, obviamente, claro, a nivel gráfico se nota que no se nota. El material extra, hay material extra muy interesante, tanto de entrevistas como de luego material gráfico, ¿vale? Y de verdad, quien quiera un tomo de la... yo no quiero meterme en todos los Omnigols, yo no... Pero bueno, la pantera de la Patrulla X o los X-Men, que para nosotros siempre será, los de nuestra época es la Patrulla X, no es los X-Men.
para los aficionados de mi época, de esa patrulla, quien quiera no meterse en los omnigols, que quiera descubrirlos ahora. Va, un tomito de esa patrulla que es de aquella época, que ni lo dude. Hay otra que es el de Magneto, ¿vale? Pero está bien, pero no llega en absoluto al nivel de esta, ¿vale? Muy chulo, cortito, preciso, muy bien facturado, muy bien escrito, bien dibujado, y con mis... Estos son mis X-Men. No son todos, pero el de mi corazón es este. Es este. No lo puedo evitar. Nostalgia y a la vez que lo bordaron. Cuando hicieron ese grupo lo bordaron. Nos vamos a ver dónde estoy. Aquí sí. A otra. Me quedan 2 relecturas y una novedad, ¿vale? Voy a empezar con una relectura que es una obra, pues creo que es la única de hoy. Mira que he dicho auténticas maravillas, auténticos cómics imprescindibles, he dicho en algunas relecturas, pero es que esto ya es una obra maestra. Para mí es una obra maestra, que es ni más ni menos que Blast. Tomo 4, tomo 3, tomo 2 y tomo 1, ¿vale? Unos buenos torsaditos, ¿vale? Ahora veis, publicados por Norma. Antes que alguien se queje, porque cuando hice el vídeo de lo que es las nuevas novedades en el canal, hay alguien que me dijo en los comentarios, pero sobre todo a nivel de relecturas, pon cosas que podemos encontrar, no obras estas que no existen desde hace años y no os dejes con la miel en los labios. A ver, sé que Blast hay un tomo que ahora mismo está descatalogado y en segunda mano cuesta disponer, pero hay noticias de que Norma obviamente está pensando reeditarlo, ¿vale? Todavía no está claro si este mismo tomo o una edición diferente, pero es una obra que en eso sí que Norma, así como Norma con eso me tiene amargado, las etiquetitas estas de los demonios, que no sé por qué me ponen esas etiquetas. Aparte de eso, el tema de las reediciones y que esté una edición, primero las ediciones cuidadas y luego las tiradas, yo por lo menos sé que en breve Blast está disponible, o el tomo que falta, o una nueva edición, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos así, yo hasta ahora tenía muchas ganas de releerla ya. Solo la había leído una vez. Pero bueno, aquí tenemos a Blast, que como dice abajo, ¿no? Su traducción sería bola de grasa, ¿vale? ¿Cómo os lo diría yo? Manuel Arsenet, su auténtica obra maestra. ¿Y de qué va Blast? Este hombre, un hombre obeso, muy obeso. Luego ya hablaremos de todo esto, ¿vale? Pero que empezamos la obra que empieza un interrogatorio donde le empiezan a interrogar con una clara opción a que los policías saben que es un hombre que tiene pinta de ser muy, muy, muy listo, muy largo. Empiezan a producir unos diálogos para mí majestuosos. Esos diálogos son increíbles. Ahí empieza a ver, hostia, eso no es una obra cualquiera. Pero es que luego empiezan ya con los diferentes flashbacks, ¿vale? Con la diferencia mezcla de visiones de ese hombre con las visiones que tiene él, que no sabe si son fantásticas, reales, que se basan en una locura o en un sentimiento. Luego es una obra que es un thriller psicológico, donde el thriller es la base, pero sobre todo primero psicológico. Y ahí, durante ese trayecto de esa obra, donde hay flashbacks tanto de su vida como a partir de cuando acabó su vida normal y ese hombre decidió una mezcla de encontrarse a sí mismo, demostrar que podía con él mismo, con todo. Y aquí hay unas referencias oníricas y filosofales a la esencia humana, la locura humana, las creencias religiosas, el aspecto gráfico, aunque es un estilo muy, muy particular, es absolutamente abrumador, es espectacular. Simplemente con un blanco y negro con grises y un sombreado continuo en cada uno de los matices de la obra. Es la simbiosis que hay de simbología, de espectacularidad gráfica, de mezcla de lo onírico
y lo ficticio con lo terroríficamente real que se va narrando es absolutamente abrumador, impactante. Te das cuenta que aquí el autor se ha vaciado a la hora de analizar primero hasta qué punto puede llegar ¿cómo se llama? Hasta qué punto puede llegar la locura humana, o las interpretaciones que hacemos de según qué señales que nos va dejando la vida. Pero realmente es una obra que hasta las últimas páginas, aunque te lo puedes imaginar, es curioso, es una obra que el final te lo puedes llegar a imaginar, pero aún así te quedas parado. Y hostia, claro, ostras, claro, hostia, es verdad, quería decir eso. Porque hay momentos que dices, a ver, ¿qué me están explicando? ¿Qué me quieren decir? Con ese Muay Thai, con ese búho, me pones caos por tres esto. ¿Qué me estás explicando? Pero luego, cuando acaba la obra, le ves absolutamente todo el destino. Entonces el primer tomo solo, pero es que podía ir repasando momentos tanto gráficos como de diálogos de la obra, y es absolutamente... Es que ni un solo tomo me sobra. Ni una sola fase de la obra me suena. No se hace lenta. Es densa de comprensión, de asimilación, pero no de lectura. ¿Vale? Se lee, vamos, las páginas van pasando volando. Pero hay viñetas que, aunque la viñeta en sí sea sencilla, a veces, esta es la magia y magnitud que tiene la imagen, que te quedas embobado mirándola. Y ya ves que no estamos hablando de un estilo gráfico con unas caras súper trabajadas, súper expresivas, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Ese dibujo feísta, como dicen algunos. No digo ese dibujo, fíjate, luego también se va. Trata lo abstracto para desarrollar según qué aspectos de la mentalidad del protagonista. Pero es que luego trabaja con las sombras, con los contrastes de luz de una manera magistral. Es absolutamente impresionante. Impresionante. Fijaos. La sencillez de unas viñetas, pero la magia que pueden desprender. Es impresionante. Blast para mí es una obra maestra del cómic, porque ahí es donde uno se da cuenta, con obras como esta, hasta dónde puede llegar la narrativa del cómic, hasta dónde se puede llegar para explicar aspectos del ser humano, del espíritu humano, con una complejidad aparente, pero luego de la manera más sencilla del mundo. Explicar a la vez momentos de gran ternura con momentos de auténtico horror. Es absolutamente impresionante. Esto para mí es un cómic que en aquel momento que lo leí me dejó de piedra, me hizo pensar durante días y semanas sobre él, que esto es el mejor síntoma. Me hizo ver, quiero leer más obras de ese tipo. De ese autor de Lancet dije, no me perderé una sola obra de ese autor, aunque también tengo que decir que todo lo que he leído luego, algunas son muy buenas, pero no llegan a ese nivel de maestría. Para mí recuerdo, ¿vale? Espérate, para mí sí. Hay momentos que la lectura hace correcto, pero otros momentos que... Hay momentos luego incluso, fíjate, que el autor no se corta, para nada. Ya, fijaos. Bueno, no voy a seguir porque ya más adelante ya se pueden ver algunos... Bueno, aquí también. Es una absoluta maravilla. Blast es un cómic, para los amantes del cómic en general, imprescindible. Luego habrá gente que a lo mejor no le marca como a mí, no le gusta como a mí, o digamos, sí, está bien, pero no es mi cómic. Incluso algunos pueden decir, no he entendido nada, aunque yo creo que se entiende perfectamente. Y para mí Blast, uno de los imprescindibles del cómic, ¿vale? Desde que lo descubrí. He disfrutado tanto sobre lectura. Además, un cómic que tengo decidido que al menos, no sé si una vez al año podré, pero cada X tiempo quiero volver a releer, pero sin duda, sin dudar. Y luego ya quedamos con lo último, que queda una novedad y una relectura. La novedad, una novedad que tenía muchas ganas, porque una novedad que son 2 integrales. El primero lo leí el mes pasado porque fue una novedad y me volvió loco, me encantó.
Y ahora el segundo, pues quería ver si realmente me ofrecía lo mismo, ¿vale? La máscara del Fudo, 2 de 2, segundo integral, ¿vale? De Tengu, madre mía, qué edición, por Dios. Lomo curvo, tapas, está. Y bueno, si seguís el canal ya habréis visto el anterior vídeo de lecturas, antes de lo de los Eternos, de últimas lecturas a nivel general, y visteis que a nivel gráfico me impresionó. Aquí seguimos al mismo nivel, momentos incluso, no digo que se supera, pero que sigue sorprendiendo y deleitando. Esto es una absoluta maravilla. Una mezcla de samuráis con ambiente o trasfondo histórico de Japón, pero con sus licencias y sus trasfondos también en el trama mágicos o de fantasía pura. Pero luego con tienen una de las cosas que más destacaría de esa obra y de ese tomo, el segundo, es con la gran maestría con la que te mezclan los diferentes flashbacks. O sea, va pasando del presente al pasado al presente con una facilidad y con una fluidez impresionante. Sigue dando sorpresas a cada 10 páginas. Crees que va por un lado y luego va por otro. La compañera guerrera del protagonista también te va soltando sorpresas a más no poder. Momentos de una belleza. Fijaos qué página, fijaos qué página. Esto es una absoluta maravilla. Fijaos qué página. Es absolutamente impresionante. Y lo que decíamos, mi temor es esta trama que parece tan insante, a ver si lo estropean, si lo animan y tal. No. Aquí volvemos con acción, sangre por doquier y batallas cruentas y sin cuartel, ¿vale? A momentos de pura magia, de pura espada y brujería. Fijaos. Y con un desenlace puramente fantástico, pero que encaja perfectamente con el trasfondo y el espíritu de la obra, ¿vale? Es absolutamente maravilloso. Pero momentos también luego con una magia y una elegancia facturada tanto a nivel de dibujo como de arte como de guión. Y es que hasta la última página, no quiero yo que está aquí spoiler, hasta la última página te va sorprendiendo. Cuando crees que acabó la historia, pues no ha acabado. Hay más sorpresas. Y cómo os lo diría, una absoluta maravilla de europeo, uno de los mejores cómics de samuráis que he leído últimamente, en los últimos años, una absoluta maravilla. Luego aquí nos regalan material gráfico, diferentes portadas, diferentes estudios y vamos, una absoluta joya que nos ha regalado Tengu en esos 2 integrales, ¿vale? 4 álbumes europeos, 2 en cada integral, y ese segundo tomo no solo no me ha decepcionado y me ha hecho bajar el nivel del primero, sino que lo ha mantenido, incluso lo ha superado. Y yo ante la máscara del Fudo solo puede hacer así, y ante Tengu, el trabajo que está haciendo, solo puede hacer así. Chapeau, chapeau. Impresionante. Y luego ya para acabar, una relectura, que no sea una relectura de un álbum o de un tochal, no. Ahora, después de una espera de 2 años y medio, el mes que viene, julio, Norma saca el 6º tomo de una obra que a mí la tengo desde hace tiempo en el corazón y no me extraña, porque hacía también mucho tiempo que no lo leía y sale el 6º tomo después de una espera muy larga de Los viejos hornos, ¿vale? Esto. De Lupano y Cauet. ¿Y qué os puedo explicar de Lupano y Cauet y esos viejos hornos? Esto es una absoluta maravilla. Cómic de línea clara, típico BD, ¿vale? Vamos. Espérate, vamos a ver, ya empezamos con la cámara, por Dios. Aquí. Donde hay unos cuantos protagonistas, ¿vale? Hay esa chica es protagonista. Luego hay unos cuantos jubilados, retirados, ¿vale? A cual más histriónico, más peculiar, más bicho raro, ¿vale? Y aquí digamos que son unos abuelos, los 3 ya solteros o separados o viudos, no entraré en detalles para no entrar, ¿no? Y que siguen con un espíritu rebelde de su juventud, en el cual eran unos antisistema o unos realmente
unos inconformistas que siempre intentan luchar por sus ideales, ¿vale? Pero ahora ya con la chochería y las manías de la tercera edad típicas, ¿vale? A partir de ahí, en esa obra iremos descubriendo, empezamos en un entierro, pero es que aquí la gran maestría de Lupano y Cauet es que hacen que incluso en entierros, en momentos que tendían de ser muy tristes o realmente dramáticos, me parta de risa, porque esta obra obviamente el protagonismo es el humor. El humor además, sin ganas de ofender a nadie, pero con mucho sarcasmo, en según qué momentos digo, que ha sido cruel aquí, guionista, pero dan de lleno, dan de lleno. Un análisis sobre la vida en general, la tercera edad, la amistad, los cambios generacionales, pero es que luego a nivel gráfico, Cauet aquí hace un trabajazo impresionante. Impresionante. Hay viñetas que son un regalo visual. Parece el culo. Te dibuja tanto los paisajes rurales como paisajes urbanos, con una finura, una elegancia y una maestría impresionantes. A ver si me hace caso ya por fin. Es que esta cámara hace lo que quiere según el día, ¿vale? Esto es una absoluta maravilla. Luego habrá momentos que incluso te sorprenden, hay giritos súper chulos y sorprendentes, ¿vale? Y como le digas, que he visto ya 2 mosquitos por aquí, me tienen acojonado, como me piquen ya, bueno, mosquitas, porque las que pican son las mosquitas. Bueno, lo que decíamos, fijaos, ¿vale? Este es el primer tomito, pero luego, no son tomos que no se puedan leer solos, pero obviamente tienen una cronología a nivel de desarrollo de personajes, de desarrollo de trama, que si los lees en orden disfrutarás muchísimo más la obra y verás mucho sentido a muchas situaciones. Luego aquí hay un edificio que donde se organizan ahí la capital, que es brutal aquello. Ya me parto solo recordarlo ya. A ver, un humor. Yo no recordaba, obviamente la segunda relectura me he vuelto a partir. En cada página o 2 páginas volví a soltar una carcajada o una risa, ¿vale? Pero obviamente no te he hecho candidato como la primera vez que lo ves, ¿no? Que hasta lloraba de risa. Pero realmente hay momentos buenísimos y sobre todo, ¿cómo os lo diré? Hay momentos realmente emotivos, muy emotivos, que te aprietan la patata, pero a la vez te dejan una sonrisa de decir, qué bonito. No estamos hablando de un cidrú, no estamos hablando de un cidrú, del nivel de sentimentalismo típico del maestro Cidrú, pero a la vez Lupanos también nos demuestra que es un tío ya curtido en 1000 batallas, que sabe dónde darte en el corazón, pero a la vez darte en el corazón con la nostalgia, con el cariño, con la emoción, pero nunca con el drama. Nunca con el drama. Buenísimo, de verdad. Los últimos años, uno de los europeos así más ligeros de humor, pero a nivel también de Life of Life, ¿no? Pero también a la vez con una gran crítica social. Hay momentos en que se critica mucho el sistema de las multinacionales, de las macrocorporaciones económicas, del egoísmo de según qué generaciones, y se hace además de una manera chapó, o sea, con una clase, con un buen humor, a la vez mezclando el optimismo con el decir no tenemos solución. Es brutal, ese cómic es brutal. Es de estas obras que no sé por qué no es más conocida, porque realmente se lo merece, es brutal. A la gente que le haya, obviamente no estamos hablando aquí de una historia de amor, o sea, hay historias de amor, pero no es la protagonista, por ejemplo, pero a quien le haya gustado un Carta Blanca, un Lidi y tal, esos cómics que te llegan al corazón y que son ligeros, que no parecen, pero dicen, oye, me has llegado a la patata. Este es uno de ellos, pero sobre todo con un protagonismo máximo del humor, del sarcasmo, de la crítica social, y eso es una absoluta maravilla. Me he fijado en que dentro de poco sale el vídeo de novedades, pero obviamente yo estoy preparando las imágenes y todo para daros un vídeo de novedades súper chulo, de que parece que el sexto lo hará Lafebre, el dibujante de Carta Blanca, no Cauet, como han hecho los otros. No sé si será por motivo de que el dibujante hasta ahora no se encuentra bien, o no sé, no quiero liarla ahora, no sé si todavía está con nosotros, supongo que sí, no sé, no voy a hacer nada respecto, pero han cambiado el dibujante, ¿vale? Entonces, también digo que la elección de Lafebre tiene todo su sentido, porque
es un tipo de dibujante que no es el mismo estilo exacto que Cauet, pero esas expresiones, esa expresión en los rostros, esa mezcla de momentos de así de medio humor, pero a la vez ternura, encaja muy bien con el estilo de Lefebvre. Veremos este sexto tomo, que tengo unas ganas que me muero. En julio, uno de los que tengo a pillar sí o sí es el sexto de Los viejos hornos. Pues ya está. ¿Qué os ha parecido? Tela, ha habido lectura, aunque el vídeo lo visteis el jueves de las lecturas. Yo ya hacía tiempo que tenía claro que quería hacer lecturas. Esto ha sido una semana, casi 10 días de lectura. Justo cuando acabé lo de los Eternos me puse a empezar con todo ello. Y realmente he disfrutado con un cuchino. He podido disponer de muchas horas también para leer, a diferencia de otras semanas. Y espero antes de mes poder traeros otro vídeo de lecturas y relecturas, con el cual os puedo enseñar, pues como he hecho hoy, obras que han salido ahora, o hace poquísimo, o que han salido esta misma semana, a obras que salieron hace mucho, o hace un tiempo, y poderlas pues comentar con todos vosotros, ¿vale? Si os gusta cómo ha quedado esa sección, madre mía, hora y media ya, plego ya, que es larguísimo esto, perdonadme, ya sabéis que cuando me enrollo, esto se alarga. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado ese nuevo formato de novedades y relecturas. Y lo que os digo siempre, hasta el próximo vídeo directo, ¿vale? Sobre todo, gracias por estar aguantando hasta aquí después de una hora y media, hora y 25. Mil gracias. Buenas lecturas y ser felices, sobre todo, ser felices.